¿Alguna vez se han preguntado si los primeros síntomas del Alzheimer podrían no tener nada que ver con la memoria? Solemos creer que todo empieza con el olvido de llaves o nombres. Pero ¿qué pasaría si les dijera que un ser querido puede recordar perfectamente eventos de hace 30 años, mientras la enfermedad ya ha iniciado su silencioso avance? Hoy hablaremos de los 5 primeros y más sutiles síntomas del Alzheimer. Son esos pequeños detalles cotidianos que atribuimos al cansancio, al mal genio o simplemente a la edad. Y conocer estos síntomas puede permitirnos ganar lo más valioso que tenemos: tiempo. Dejemos algo claro desde el principio. El Alzheimer no es solo un olvido propio de la edad. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que va deteriorando poco a poco la memoria y las capacidades cognitivas. Imaginen que su cerebro es una biblioteca gigantesca con millones de libros. La enfermedad no se limita a arrancar páginas. Primero confunde el catálogo, luego rompe los estantes y finalmente apaga las luces de las salas de lectura. Y este proceso comienza en los rincones más imperceptibles de esa biblioteca. Comencemos con el primer y más insidioso signo, que se disfraza de un rasgo de personalidad común. Se trata de un cambio en el sentido del humor y en las habilidades sociales. Imagina a un ser querido, por ejemplo, a tu padre o a tu abuelo, que siempre fue el alma de la fiesta. Contaba chistes, siempre encontraba las palabras adecuadas, era tactoso y encantador. Y de repente, notas que sus bromas se han vuelto diferentes, sin gracia, e incluso a veces, francamente inapropiadas, hasta crueles. Podría decir algo ofensivo a un invitado en la mesa y no comprender sinceramente por qué todos se han quedado en silencio. No es que de repente se haya vuelto una persona malvada. Lo que ocurre es que la enfermedad empieza a afectar los lóbulos frontales del cerebro. Estos son nuestro navegador social, responsables de la empatía, el tacto y la comprensión del contexto. La persona deja de interpretar las señales no verbales, no capta el sarcasmo y no comprende por qué sus palabras pueden herir. O puede ocurrir lo contrario. Una persona que adoraba las visitas y las fiestas ruidosas, de repente se vuelve retraída y apática. Evita las reuniones, rechaza invitaciones, prefiriendo quedarse solo frente al televisor. Y pensamos, simplemente está cansado, la edad pasa factura, está estresado. Pero en realidad, podría ser el cerebro que está perdiendo la capacidad de procesar información social compleja, y el aislamiento se convierte en su mecanismo de defensa. Y aquí viene la segunda señal, esa que a menudo achacamos a la distracción o a simples excentricidades: las dificultades con el dinero. No me refiero a un simple despiste, como olvidar pagar el alquiler. Eso nos pasa a todos. Hablamos de algo mucho más profundo: la pérdida total de la noción del valor del dinero. De repente, ese familiar que siempre ha sido ahorrador y metódico empieza a hacer compras completamente ilógicas. Puede gastar la mitad de su pensión en un objeto inútil de la teletienda, o comprar 10 camisas idénticas solo porque le ha gustado el color. Incluso puede caer víctima de estafadores, entregándoles todos sus ahorros, porque su capacidad de pensamiento crítico y de evaluar riesgos se ha debilitado. Otra señal clara son las dificultades con operaciones financieras básicas. Una persona que toda la vida ha gestionado el presupuesto familiar, de repente no sabe calcular bien el cambio en la tienda. Se queda largo rato en la caja, rebuscando entre los billetes, y se le ve completamente desorientado. O es incapaz de rellenar una simple factura de servicios. Para esa persona, los números y su significado empiezan a diluirse, convirtiéndose en meros símbolos abstractos. Esto no es descuido o desidia. Es el cerebro perdiendo una de las habilidades más cruciales para desenvolverse en el mundo moderno. El tercer aspecto, y quizás el más complicado de identificar, porque se esconde bajo lo que parece ser una torpeza común. Se trata de problemas con la percepción visoespacial. Suena complejo, pero en la práctica es algo muy visual. Y quiero subrayar que esto no tiene absolutamente nada que ver con tener mala vista o necesitar gafas.
La cuestión reside en cómo el cerebro procesa la imagen que le llega a través de los ojos. Un ejemplo muy claro es la conducción. Una persona con 40 años de experiencia al volante y sin un solo accidente, de repente empieza a tener serias dificultades para aparcar. Golpea constantemente los bordillos, no percibe bien las dimensiones de su coche y no logra calcular la distancia adecuada a otros vehículos. Pero esto no solo se manifiesta en situaciones extremas, sino también en los pequeños detalles del día a día. Al servirse un zumo, lo derrama fuera del vaso. Intenta colgar un cuadro en la pared, pero no acierta a meter el clavo en la anilla. Puede tropezar en un terreno completamente llano o tener serios problemas para bajar escaleras, ya que su cerebro ha dejado de interpretar correctamente la profundidad y la distancia. No es una simple torpeza. Es como un fallo en el GPS interno de nuestro propio cerebro. El siguiente punto está íntimamente ligado al anterior, pero se refiere específicamente a la secuencia de acciones. A menudo lo achacamos a una simple falta de atención. Nos referimos a las dificultades para llevar a cabo tareas que conocemos bien, sobre todo si implican varios pasos. Un ejemplo clásico es la cocina. Su madre ha horneado la tarta de manzana de la casa durante toda su vida. Se sabía la receta de memoria. Y un día, la encuentra en medio de la cocina, perdida. Ha añadido la harina y los huevos a la masa, pero no sabe qué hacer después. Podría olvidar agregar el azúcar o meter el pastel en el horno. Este tipo de fallo se manifiesta en todo. Una persona puede empezar a vestirse, ponerse la camisa y luego quedarse en blanco, olvidando que tiene que abotonarla. O intenta usar la lavadora que conoce desde hace muchos años, pero confunde los programas y no entiende por qué no arranca. No es pereza ni cansancio. Es el cerebro que pierde la capacidad de construir y mantener en la memoria una secuencia lógica de acciones. Primero A, luego B, luego C. Lo que para nosotros es un algoritmo sencillo, para esa persona se convierte en un rompecabezas complejísimo. Ahora, pasemos a algo que, quizás, sea lo más doloroso de percibir. Se trata de la pérdida de iniciativa y una apatía total. Y este es, quizás, el síntoma más complejo de diagnosticar, ya que es increíblemente fácil confundirlo con depresión, agotamiento o, simplemente, pereza. Piense en su ser querido. Quizás siempre fue un apasionado del campo o de su jardín. Cada primavera, esperaba con ansias ir a su parcela y trabajar la tierra, sus cultivos. Era su pasión, su refugio, su forma de desconectar. Y de repente, este año, se niega rotundamente a ir. Ante todas las insistencias, su única respuesta es, no quiero. No me interesa. Estoy cansado. Y esto no es simplemente un mal humor pasajero. Es como si a esa persona le hubieran arrancado el motor interno, que impulsaba sus deseos y aspiraciones. Desaparece la motivación intrínseca para hacer cualquier cosa. Deja de interesarse por las noticias, por la vida de sus hijos, y rechaza las invitaciones de sus amigos. No es la tristeza habitual que se siente cuando uno está mal. Es un vacío, una ausencia total de sentimientos. Y este vacío, esta profunda indiferencia hacia todo lo que antes le proporcionaba alegría, es una de las señales de alarma más serias y tempranas de la enfermedad de Alzheimer. El siguiente punto que vamos a abordar son los cambios sutiles, pero muy reveladores, en el lenguaje. No hablamos de la situación clásica en la que uno olvida el nombre de un actor o una palabra complicada. Eso nos ocurre a todos. El problema es más profundo que eso. Se trata de que la persona comienza a perder acceso a su léxico, a su banco de palabras. Quiere decir algo, pero no consigue encontrar la palabra exacta. En su lugar, empieza a recurrir a construcciones descriptivas. Así, en lugar de decir, por favor dame el reloj, dirá, pásame, esa cosa, la que marca la hora y se lleva en la muñeca. O en vez de la palabra destornillador, utilizará ese palito para apretar o aflojar tornillos. Su discurso se vuelve más simple y empobrecido, con un uso más frecuente de muletillas o palabras comodín, como pues,
esto, cómo se llama o qué sé yo. Otro marcador significativo es la dificultad para mantener una conversación en un grupo. La persona pierde rápidamente el hilo de la discusión, se desconecta o se evade del diálogo. Repite preguntas sobre lo que se acaba de decir, o simplemente se aísla en silencio. Esto indica a un cerebro que ya no puede manejar la multitarea que implica procesar el lenguaje hablado con rapidez. Ahora, hablemos de esas pequeñas cosas cotidianas que, a primera vista, pueden parecer simplemente ridículas o absurdas. La persona empieza a colocar objetos en lugares completamente inadecuados para ellos. Y todos nosotros podemos, alguna vez, meter el mando a distancia del televisor en la nevera por puro cansancio o un despiste. Pero aquí hablamos de un comportamiento sistemático e ilógico. Puedes encontrar las gafas en el azucarero, o la cartera en el zapatero, o un plato sucio en el armario de la ropa limpia. Y lo más importante aquí no es que la persona simplemente haya olvidado dónde dejó el objeto. El punto clave es otro. En el momento en que lo hacía, para su cerebro afectado, era una acción absolutamente lógica y correcta. No le encuentra nada extraño a eso. Cuando luego encuentras esos objetos y preguntas por qué estaban allí, la persona o bien no recuerda sinceramente cómo los puso, o puede inventar una explicación completamente descabellada. Esto no es una simple falta de memoria. Es una alteración de las conexiones lógicas en el cerebro, donde las asociaciones habituales, como las gafas en la mesa o las llaves en la entrada, empiezan a desmoronarse. A continuación, hablaremos de los problemas de orientación. Y no me refiero a perderse en un bosque desconocido. Hablo de la pérdida de orientación en lugares que se conocen a la perfección. Es uno de los signos más aterradores, y la persona que lo sufre a menudo lo calla por vergüenza y miedo. Su ser querido podría ir a la tienda a la que ha ido durante los últimos 20 años y a mitad de camino, detenerse sin saber a dónde ir. Una calle que le resulta familiar de repente le parece extraña. Puede llegar al edificio correcto, pero no ser capaz de encontrar su propia puerta dentro del portal. A veces, esto se manifiesta incluso dentro de su propia casa o apartamento. La persona puede levantarse por la noche para ir al baño y, al volver, desorientarse en el pasillo y no encontrar su dormitorio. Estos momentos de desorientación pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y provocan una intensa sensación de pánico. La persona se da cuenta de que algo no anda bien, pero es incapaz de controlarlo. Otro signo de alarma, que a menudo los familiares tienden a atribuir a las manías propias de la edad o a un simple descuido, es la disminución de la autocrítica respecto a su propio estado y apariencia. Se pierde la capacidad de autoevaluación adecuada. Una persona que toda su vida ha sido meticulosa con su aspecto, de repente deja de cuidarse. Puede pasar días usando la misma ropa, olvidando cambiársela. Puede dejar de ducharse o de cepillarse los dientes con regularidad. Su aspecto general se vuelve desaliñado. Lo más preocupante es que la persona no ve ningún problema en esta situación. Cuando se intenta hacérselo notar con tacto, puede sorprenderse sinceramente o incluso ofenderse, diciendo: ¿qué tiene de malo? Estoy perfectamente bien. Pierde la capacidad de evaluarse a sí misma de forma objetiva. Esto no solo afecta a la higiene. Puede salir a la calle en pleno invierno con zapatos de verano o ponerse una camisa al revés. Y para esa persona, todo esto será completamente normal. Este síntoma es un fuerte indicio de alteraciones graves en las zonas del cerebro, responsables de la autoconciencia y de las normas sociales. Y el último, pero no por ello menos importante, es un síntoma que desgasta muchísimo a los seres queridos. Las acciones, frases o preguntas repetitivas. La persona puede hacer la misma pregunta cada 5 minutos. Por ejemplo, ¿cuándo llega Katia? Tú le respondes. Pasan 5 minutos y vuelve a preguntar. Se me ha olvidado. ¿Katia viene hoy? Y no lo hace para molestarte o agotarte. Realmente, de forma sincera, no recuerda haber preguntado ya ni que tú le hayas respondido.
Este es un clarísimo ejemplo de un fallo en la memoria a corto plazo. Imagina que la información que le das simplemente no se graba en el disco duro de su cerebro. Entra, pero se borra al instante. Esto también puede manifestarse en acciones repetitivas. Puede mover el mismo objeto de un lado a otro varias veces, o revisar constantemente si la puerta que acaba de cerrar está bien cerrada. No es solo un simple olvido. Se trata de un fallo de memoria más profundo, un problema sistémico. Y ahora, presten mucha atención. Ha llegado el momento que lo cambia todo. ¿Saben cuál es la mayor y más cruel trampa de la enfermedad de Alzheimer? Todos esos signos de los que hemos hablado, la apatía, las bromas extrañas, los problemas al aparcar, los errores financieros, pueden manifestarse 5, 10 e incluso 15 años antes de que la persona empiece a perder realmente la memoria y reciba un diagnóstico oficial. 15 años. Imagínense. Durante todo este tiempo, los familiares atribuyen estas rarezas a un mal carácter, al estrés o a simples manías de la edad. Incluso pueden discutir con esa persona, enfadarse, sin comprender que la persona ya está enferma, que no es su culpa. Y aquí es donde reside la verdadera tragedia. Se pierde un tiempo precioso, un tiempo en el que se podría haber preparado, haber iniciado una terapia de apoyo que ralentice el desarrollo de los síntomas, haber resuelto asuntos legales y financieros. Y lo más importante, simplemente entender lo que está pasando y brindar a ese ser querido más apoyo y cariño, en lugar de reproches. El diagnóstico temprano no cura la enfermedad, pero cambia de forma radical la calidad de vida, tanto para el enfermo como para toda su familia. En resumen, los signos sutiles de la enfermedad de Alzheimer no tienen que ver con la memoria. Tienen que ver con cambios en la personalidad, en los hábitos diarios, en la capacidad de orientarse en el mundo. Es el declive del sentido del humor, la negligencia en las finanzas, la apatía, los problemas de habla y de orientación espacial. Observen a sus seres queridos. No subestimen las rarezas. Gracias por haber visto este importante video hasta el final. Si encuentran esta información útil, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos videos. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Han notado alguno de estos signos sutiles en sus seres queridos? ¿O quizás conocen otros síntomas tempranos que no hemos mencionado? Compartan su historia en los comentarios. Su experiencia podría ayudar a otras personas